Hoy contamos con una presencia que engalana el programa, una de las voces más entrañables, lo digo yo así a modo de Cholula, lo voy a reconocer total y absolutamente, y una de las más reconocidas de nuestra música popular, con 15, más de 15 ya, trabajos discográficos publicados, con tantísimas presentaciones en distintos escenarios como solista, con artistas como el Flaco Spinetta, como la Negra Sosa, la queridísima Teresa Parodi, Ana Prada, Fandermore. Bueno, la lista es muy grande, muy grande. Y quién es, sí. de quién estamos hablando es de Liliana Herrero. Gracias, Lili, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación en este día tan importante para sin dudas, es para la memoria argentina. Sí. Es un gran placer tenerte. Muchísimas gracias por la invitación y además que sean acá en la Universidad de Avellaneda, que es un lugar que me ha respetado y me ha otorgado y también te ha reconocido, un reconocimiento cultural que yo agradezco siempre. En el 2023 mencionábamos fuera del aire. 2023. Un reconocimiento a la trayectoria, al apoyo a la cultura. Fue una caricia para el alma ese premio, porque yo venía pasaron cosas, como dicen. Sí, totalmente, muchas. El señor que no queremos nombrar. No hace falta. Pasaron cosas, pasó la pandemia, en 2021 fallece Horacio, 2022 yo me enfermé, y el 23 me llama Rodolfo Maui para hacerte un mimo. Para hacerme el mimo. Y la universidad, yo no había venido nunca a la universidad. ¿Ah, no? Ay, entonces estamos de estreno, hemos tenido... No, es el momento de yo no había venido nunca a la universidad y no conocía. Claro. Y fue muy... Mira, me emociono y todo. Pero fue muy, muy emocionante. Creo que cuando agradecí, siempre me quedé con la sensación que no estuve muy feliz. ¿Viste cuando hay cosas que te salen en un discurso, te salen perfecto? Sí, y otro que no, lo mismo pasa en la música. Totalmente. Bueno, yo no estuve muy feliz, pero a las personas que invité para que hablaran sobre eso, sobre ese reconocimiento, sí, estuvieron bárbaros. Yo estaba nerviosa y... bueno, no es para menos, en fin, no es para menos. Pero estoy siempre muy agradecida, porque venían años anteriores muy duros, ¿no? Muy duros, sí. Pero esos mimos hacen bien y son lindos. Una caricia al alma, sin duda. Y hoy el mimo lo tenemos nosotros con la presencia de Liliana acá. Además de la carrera musical de Liliana, hay un recorrido académico también como docente y como directora de la carrera de filosofía en la Universidad de Rosario. Sí, porque yo regreso a la universidad con la normalización democrática del país y por lo tanto la normalización democrática de la universidad. Me llama, las autoridades normalizadoras me llaman a la Facultad de Humanidades y Artes, donde yo estudié en Rosario, y me llaman para que me reincorpore. Me reincorporo a la universidad y al poco tiempo rindo un concurso con un jurado muy bueno, de intelectuales muy importantes, como Oscar Terán, por ejemplo, Jorge Dotti, no me acuerdo quién más estaba de jurado, y lo gano. Y entonces ahí fui la directora de una materia de muchas comisiones y de muchos profesores, que se llamaba Problemática del Saber, pero que era una introducción a la filosofía. Creo que cuando volvimos a la universidad, en la normalización democrática, le concedimos demasiado a las lecturas que habían leído los exiliados durante la dictadura. Esto es una crítica a la universidad, pero la hice en su momento y por qué no la voy a hacer ahora. Y yo no había tenido la posibilidad de exiliarme, digamos. Claro. Entonces no tenía lecturas que sí los exiliados tuvieron y por suerte se fueron y por suerte pudieron ir y por suerte pudieron estudiar otras cosas y demás. Al contrario, nosotros entramos, los que nos quedamos, en una especie de cono de sombra, que es lo que se conmemora hoy. Entonces, eso es muy importante saberlo, ¿no?
Bueno, así que tuve que leer a todo vapor, a autores que no conocía, y ahí fue que gané ese concurso, y al poco tiempo fui directora por 4 años de la carrera de filosofía. Y después de la carrera de filosofía, digo, yo me meto porque me encanta esa idea de entenderte como una mujer de la academia, pero a la vez una mujer del escenario, y ese maridaje. ¿Cómo llega Fito a tu vida? Bueno, el responsable de eso es Fito, claro, porque no soy yo la responsable. Fito Páez es el responsable. No, entonces me dice, yo conozco a Fito en los momentos últimos de la dictadura, sería 83, 82, conozco a Fito, y lo que después se dio en llamar la trova rosarina, ¿no? Estaba Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Fandermoli, todo ese mundo, un mundo hermoso, ¿no? Que a mí me dio mucha alegría, porque yo, que había pensado que habíamos entrado en una oscuridad total, aparecían jóvenes que estaban pensando todo de nuevo. Y eso a mí en la música, ¿no? Y en la poesía. Y eso a mí me dio una esperanza enorme, ¿no? Y después ya vinieron las elecciones, ya se derrumbaba la dictadura, y entonces ahí yo tenía esos dos senderos, digamos. Por un lado, la vida universitaria, y por otro lado, la vida musical y poética con todos estos muchachos. Y ahí estaba Fito. Claro. Intercalabas esto, ¿no? De ir a la noche. Intercalabas esto de ir a la noche, por ejemplo, a hacer la música, y durante el día tu postura académica. La música nunca se fue de mí, ¿sabes? Nunca se fue. Y no recuerdo momentos sin la música de mi vida. Desde mi infancia, digamos, allá en Entre Ríos. No recuerdo momentos sin la... Porque mi padre era un melómano, alguien que amaba la música y escuchaba mucha música, y yo había aprendido el piano, iba a una profesora de piano que se llamaba Juanita, que yo la amaba, y me enseñó a tocar el piano y a leer. Ah, mira. A leer musicalmente. Sí, claro, ¿no? Claro. Así que la música siempre estuvo. Siempre estuvo. Y en la universidad estuve con alegría, con gracia, con compañeros maravillosos, pero también con críticas a la universidad, en el sentido de que entraron muy rápidamente a un cierta... sobre todo en la época del menemismo, a tener como... ¿cómo se llamaba eso que te daba una palabra bancaria? Créditos. Claro. Bueno, entonces yo sentí que la reflexión sobre el conocimiento, que yo le ligaba más al arte y a la política, se iba perdiendo. Y se transformaba, como le llegaron a llamar, una enseña. Lo que yo hacía le llamaron un enseñadero, lo que hacía yo y otras personas. Y a mí me pareció muy ofensivo eso, al contrario, yo creo que era maravilloso poder leer con los alumnos, ¿no? Bueno, en fin, no importa, yo hice mis críticas, y cuando me cansé de la universidad me fui. Y listo. Volvamos a Fito. En ese momento Fito aparece en mi vida, junto con todos estos muchachos y chicas, y entonces me dice, bueno, tenés que cantar, tenés que grabar. Y le digo, yo no quiero grabar, porque yo la verdad que yo canto en mi casa, no he cantado toda mi vida. Y entonces, no, hay que grabar. Salgamos de la cocina, vamos al living. Y yo le digo, mira, es una frase poco federalista la tuya. Porque él quería venir a un estudio, que ni siquiera era un estudio de grabación, era una sala de ensayo. Claro. Una sala de ensayo en la Cortada de la Mar, en el barrio de Buenos Aires. Y entonces, bueno, vinimos, y ahí empezó algo que yo no esperaba en mi vida, que llegó, y que agradezco que haya llegado. Aún así, habiendo salido el primer disco y el segundo disco, yo todavía permanecía en la universidad. Ah, claro.
Sí, de hecho, la formación musical, con los músicos que yo trabajé, eran todos rosarinos, o sea que viajábamos, la Ruta 9 era era parte de tu vida ya, claro. Obligado, sí, claro, totalmente. Y el Chevalier. Claro, totalmente. Sí, bueno, sí. Aparece Fito Páez y de alguna manera, él medio que te obliga a decir, dejá la docencia, venite a la música. Sí, bastante después dejo la docencia, en 95 concretamente, dejo la docencia, creo, ¿no? Estoy ya vieja y a veces me olvido las fechas, pero sí, en 95 dejo la docencia y me dedico exclusivamente a la música, ¿no? Y ahí también yo ya había conocido a Horacio González, que había vuelto del exilio en Brasil. Claro. Y entonces, mucho antes, en 84. Y también estábamos cansados de viajar, de que nos veíamos cada 15 días. Claro. Muchos dicen que las parejas deberían convivir así, que es mejor. Eso dicen. Pero estábamos cansados de viajar y era difícil mantener dos casas, también una en Rosario, otra en Buenos Aires. Bueno, y entonces decidí dejar Rosario y me vine a vivir Buenos Aires. Y Horacio siguió viajando, y yo también seguí viajando, porque todavía daba clases, y Horacio también daba clases en la universidad. Y bueno, así ha sido la vida, compleja, hermosa, celebratoria. Yo celebro este día, porque lo que celebro de este día es la memoria que persiste en este pueblo para que podamos decir una vez más, nunca más, digamos, ¿no? Ahora tendríamos que decir nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. No. Ahora tendríamos que decir ahora eso, nunca más. Claro. Sí, en estos tiempos. Sí. Hablábamos fuera del micrófono, digo, de este trayecto, ¿no? 49 años se cumplen en esta fecha de aquel golpe. Por supuesto que esto no fue el 24 de marzo que ocurrió y se despertaron ese día y dijeron, bueno, vamos a con el golpe, que esto se venía gestando. ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo te encuentra? ¿Cuál era la mirada política tu mirada política respecto de aquel momento? Bueno, era compleja, ¿no? Era compleja porque veníamos de democracias un poco endebles, digamos, ¿no? Y cuando aparece el golpe, cuando se anuncia el golpe, yo creo que ni siquiera ahí tomamos dimensión, no es que lo aceptamos, por supuesto que no, pero ni siquiera tomamos dimensión de lo que iba, no, de lo que se venía. De lo que se venía, sí. De lo que se venía. En algún sentido, este gobierno actual argentino se parece a ese momento, digamos, algo inesperado para nosotros. Aparece alguien que destruye la Argentina, que destruye los trabajos, que captura a la comunidad, los echa de los trabajos, deja sin sostén a un montón de gente, y ya no necesita los centros clandestinos. No los necesita, pero si los tuviera que hacer, lo hace. Esto es lo que yo pienso de este gobierno. Ahora, esta situación, digamos, fue, cuando aparece el golpe, fue un desbande. Fue un desbande. Y fue muy peligroso para todos, fue muy triste. Hubo situaciones que nosotros nos enterábamos, que las padecíamos, en fin, de distintos modos estuvimos en una situación de muchísimo peligro, de muchísimo peligro. Es difícil pensar la muerte, y es difícil pensar la propia muerte, es difícil, pero el corazón del golpe fueron dos para mí, ¿no? La política de Martínez de Oz, que no se diferencian demasiado en términos económicos de las de hoy, y los cuerpos arrebatados, lacerados y muertos.
y asesinados. Los niños, las propiedades, los cuerpos, las familias. Bueno. Eso fue una diáspora enorme y fue de una crueldad inusitada, ¿no? Pero bueno, no sé si vos me preguntaste, no, estoy respondiendo a lo que vos me preguntaste, porque... hablabas de crueldad, justamente estamos viviendo en un gobierno que es muy cruel y que ha tenido un enemigo común que ha sido la cultura, digamos, ¿no? ¿Qué ha tenido, perdón? Que ha tenido, digamos, como enemigo común la cultura, a los artistas. Milei, de alguna manera, defenestra permanentemente a los artistas, defenestra lo que es cultural, lo que ha hecho con el Inca, lo que ha hecho, bueno, con un montón de institutos que realmente representaban la cultura y la identidad de Argentina. ¿Cómo vos hablabas de una similitud a los años del 70? Bueno, pero porque ellos están disputando a través de sus teóricos, uno es Laje y el otro es Márquez, que hay que leerlos. Yo los he leído, ¿no? Creo que hay que leer al enemigo, siempre creo eso. Para mí son enemigos. Y entonces... ellos están disputando un concepto, que es un concepto de la batalla cultural. Ese es el concepto que están disputando ellos. Tenemos que tener nosotros no tenemos que abandonar las lecturas y no tenemos que abandonar las calles. Eso es lo que me parece, ¿no? Y no tenemos que abandonar los artistas los escenarios. Que nos censuren, ¿qué ocurre? Que nos prohíban, ¿qué ocurre? Que disuelvan y dinamiten las sociedades de gestión que nos ayudan a vivir, como en el caso de Adi, en el caso de Sadaik, en el caso de Sagay, de los actores. Todo eso lo están haciendo. Ellos han puesto una dinamita. Nosotros tenemos que saber protegernos de esa dinamita y dar una verdadera batalla. Y si es cultural, yo estoy dispuesta a hacerlo. A ver, ¿qué significa dar una batalla cultural a la música? ¿Qué significa? Si la música, la voz canta, la voz piensa. ¿Qué piensa una voz? Un territorio. Un territorio es una historia de tensiones, de luchas, de celebraciones, de fiestas y de memoria. Eso es un territorio. Ellos no la tienen. Ellos no la tienen, eso es nuestro. Entonces, ese legado hay que revisarlo constantemente, hay que interrogarlo constantemente, hay que conversar con ese legado constantemente y inventar algo sobre eso. Interrogarlo de tal manera que se puede inventar algo sobre eso. Me encanta esa idea del territorio, de la voz para con el territorio, porque la voz trae eso también, ¿no? Trae el ancestro, trae el territorio, trae la historia, trae la memoria, es todo esto que vos mencionabas y que se canaliza también a través del repertorio. Has cantado, por supuesto, a Fito, has cantado a muchos artistas. ¿Qué de la música específicamente? ¿Qué te surge si decís la canción, te pido una canción ahora, qué te viene a la memoria? Así medio sin pensarlo. ¿Qué canción te viene a la memoria? Ay, un montón, un montón. Puedo decir algo que tal vez sea, contar una anécdota que tal vez sea ilustrativa. Hace muchos años, muchísimos años, ya iniciada la democracia en el país, en los principios de la democracia, Fito se había ido de vacaciones a Villa Gesell. Y entonces yo estaba en Rosario, hablábamos por teléfono y me dice, tomate un colectivo y venite. Y entonces yo me voy a Villa Gesell. Estábamos los dos en una casa que le había alquilado y caminábamos mucho, sobre todo a la tardecita, esos atardeceres hermosos que tiene el mar. Esos celajes, como diría mi papá, que es una palabra muy del interior, preciosa y muy antigua. Y Fito conversaba, porque Fito me decía, contame qué fue. Contame cómo fue. Cómo fueron los 70, digamos, ¿no? Eso es lo que me estaba preguntando. Claro.
Hablamos mucho. Volvimos a la noche, yo estaba muy cansada, me acosté a dormir y él escribió, vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Eso es lo que entendió todo. Siempre entendió todo. Sí. Y me enseñó mucho. Y yo creo que también obviamente contribuí a profundizar lo que él ya tenía como intuición, digamos, porque es un alma muy abierta, muy despierta la de Fito. Pues sabes que él siempre ha comentado charlas que han tenido en la casa de Rosario, cuando se han juntado con Horacio, con vos, sí, a filosofar, a charlar, a tener esas largas sobremesas, ¿no? Eso ocurría permanentemente. Sí, eso ocurría permanentemente y así también aparecía Fito con sus músicos en la Navidad, porque tenía que tocar al otro día en Rosario, se iba a la casa de sus tías y él me dejaba todos los músicos ahí en casa. Y entonces había que cocinar para todos, no de pelote. Y después escribieron un libro con Horacio, que se llamó Napoleón y su tremendamente emperatriz, que era una idea que Fito tenía de título. Un poco raro ese título, a mí nunca me gustó demasiado, siempre se lo dije. Y bueno, fueron charlas eternas. Y después se publicó con un libro, yo creo que creo que debo tener el único ejemplar que quedó. Después, mirá, entre las mudanzas, que se pierden los libros y un libro que no tuvo ninguna repercusión, bueno, menos mal, espero tenerlo yo. Hablabas, Lili, de... No sé si estoy contestando. Perfectamente. Pero además... A mí se me llenan los ojos de lágrimas. Pero bueno, yo diría que esa canción es emblemática. Sin duda. Para mí. Lo es emblemática para mí y es emblemática para el país también. Igual disentimos con eso, porque Fito dice, cuando volvimos de la playa esa noche, él hizo otro tema, que es y se abrirá todo el cielo. ¿Cómo es que se llama ese tema? Espera, a ver. El título no me lo acuerdo. Yo lo grabé hace poco en un disco. Habla de lo que sería una revolución, ¿no? Y se abrirá todo el cielo, no será un día normal. Es muy hermoso ¿cómo se llama? Ahí lo vamos a chequear. Es como una vidala, ¿no? Sí. Bueno, él dice que él hizo ese tema, no yo vengo a ofrecerme corazón. Pero qué importante, ¿no? Así se escribe la historia, ¿viste? Claro, con dudas. Exactamente, pero además la canción, justamente Yo vengo a ofrecer mi corazón, la cantan en las canchas. ¿Está? En las canchas de fútbol. Hasta las canchas de fútbol. Exactamente, mirá hasta dónde se arraiga, más allá de la letra que la modifica, pero... ¿Qué decías? Aquí está, y será un fuego, un pantallazo, un rayo de luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Tremendo. Ay, ahora me pongo maravilloso. Yo grabé en el disco que hice en el 19, que es el último disco solista, que hice, que se llama Canción sobre Canción. Claro. Y lo hacemos solos con Mariano Agustoni, en el piano, que es el yerno de Milagro, a Milagro Sala. Mira. Así que, pero es un extraordinario músico, ¿no? No lo voy a limitar solamente al parentesco de la amada Milagro Sala. La querida Milagro. Hablabas de que aprendiste mucho de Fito. Aprendiste mucho de Fito, recién lo mencionabas como alguien de quien aprendiste, pero también en notas que he leído, que te han hecho, has mencionado muy generosamente de que has aprendido también, no específicamente en un espacio académico, pero sí de muchas otras artistas, como de Mercedes. Mercedes era algo especial, y Fito también lo es, por supuesto. Luis. Del Flaco, claro. El Flaco, bueno, claro. Mercedes dijo una frase que tal vez sea un poco arrogante decirla yo,
Mercedes dijo una frase sobre mí que diciéndola yo... Si te da pudor, la digo yo. Arrogante. Si te da pudor, la digo yo, porque yo sé que Mercedes decía que vos eras la voz, algo así como la heredera del legado de Mercedes. Pero vos para sos mí de esa otra continuidad. cosa más importante, porque se dio cuenta de algo, de que yo estaba dispuesta a yo la copié durante años a Mercedes. Ajá. Yo la imité durante años, porque a mí me parecía la voz femenina, y me sigue pareciendo. Y ella percibió que yo estaba dispuesto a interrogar el legado, tanto de cualquier género, ¿no? Folclórico, del rock, del tango, etcétera. Estaba dispuesto a hacerlo. Y que estaba dispuesta a inventar mi propio estilo. Por lo tanto, eso significaba separarme de ella, separarme en el sentido musical, ¿no? Sí, está claro. No en el sentido personal, al contrario. Y entonces dijo, Liliana Herrero es la voz que la Argentina necesita. Eso para mí fue conmovedor. Es decir, no por mí, ella percibió que yo estaba dispuesta a hacer lo que habíamos hecho en los 70, que estaba dispuesta a hacer, a interrogar esta patria, a revolucionar esta patria, este territorio, este mundo que nos pertenece. Que sin duda, desde el arte, es una de las trincheras en donde necesariamente debiera ocurrir, ¿no? Ese cuestionamiento, esa ruptura, como vos mencionás. Sí, para mí sí. Y también creo otra cosa, aunque no le guste a los políticos, creo que ese mecanismo de interrogar un legado, de conversar con él, es un procedimiento que la política debe tener. Sí, y muy intensamente. Comparto plenamente. Eso es lo que yo creo. Comparto que la política le debe más al arte de lo que creen. Eso creo yo. Ya que estamos en las revisiones, sí, estamos en las conmemoraciones y estamos en el corazón de la memoria, bueno, tengamos presente estas cosas para discutir. Nosotros necesitamos hoy dos cosas: debate y unidad. Eso es lo que yo pienso. Hoy. Sí. Con mucha fuerza. Volviendo un poco al punto de partida, 49 años se cumplen justamente de aquel nefasto 24 de marzo de 1976, en donde evidentemente lo que lo hemos vivido, lo hemos padecido, lo tenemos muy presente permanentemente. Hay una juventud que desconoce todo eso, si bien se le ha informado, pero muchas veces no ha tenido. Hablo desde el punto de vista de mis hijas, por ejemplo, que tienen 22 y 28 años. Y si bien uno le ha transmitido, le ha contado, le ha hecho ver cosas y demás, no tienen ese registro vivido que tenemos nosotros, ¿no? Lo que tenemos unos ciertos años. ¿Qué crees que pasa con la juventud en la actualidad, hablando justamente de que se vienen épocas muy parecidas a la que vivimos en aquellos años? La tarea del arte joven en este momento, de la música de generaciones posteriores, muy posteriores a la mía, a mí me da la sensación que es búsqueda. Están buscando. Yo nunca voy a rechazar la idea de búsqueda. Creo que el arte consiste en eso y la política también. Hay músicos, raperos, que han sampleado a Yupanqui. No nos olvidemos de eso. Es verdad, sí. O sea, y a otros antiguos, como se llama, compositores, compositores y poetas de la Argentina. Otros que no los conocen, otros que les importa muy poco. Hay de todo, pero hay búsqueda, me parece a mí. Hay búsqueda, me parece que lo hay en el Catriel, que lo hay en Woz, que lo hay en Dillon, se me parece que lo hay. Estemos atentos y escuchemos nosotros también. Nosotros
Yo quiero escuchar qué es lo que pasa hoy. Yo quiero escuchar. Lo que a mí no me gusta, a mí particularmente lo que no me gusta es la llamada world music, la música del mundo. Yo pienso que hay fronteras, que hay territorios y que hay países que dialogan entre sí, sin duda, pero que cada uno tiene una identidad que a su vez hay que revisar constantemente. Esa es mi idea. Eso para mí es un acto político. Esa es la batalla cultural que nosotros tenemos que dar. ¿Cómo ves, y hablando de las cuestiones políticas en particular, estamos en un año en que va a ser eleccionario, vamos a tener elecciones de medio término, en un escenario que es bastante controversial, con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, que ya hemos mencionado algunas relacionadas con la cultura, relacionadas con la educación, relacionadas con la salud, y lo que se viene respecto de esas políticas o de lo que se puede llegar a reformular. ¿Cómo ves el escenario político hoy con esto que decías, que los políticos, quienes tienen la herramienta, deberían escuchar un cacho más o tendrían que hacerse un poco más de eco, ¿no?, de estas cuestiones de la cultura? Sí, yo lo digo con un poco de impunidad porque tampoco es que soy una militante, digamos, soy una militante, sí, claro. Soy una militante cultural. Claro. Y soy una militante del arte, eso sí, sin duda. Eso nadie me lo va a quitar. Yo lo que veo es que estamos en un país peligroso y en un mundo peligroso. Yo de ese mundo me siento fuera de lugar. No porque me retire, no porque deserte de mi actitud militante, que siempre la tuvo, porque mi formación es el vínculo con lo social, lo político, la cultura y el arte, siempre fue así, desde que tengo conciencia. Y más intensamente desde los 17 años, digamos. Pero ahora yo voy a cumplir en abril 77 años. Entonces, esa es mi formación. Yo no voy a abandonar eso. Pero no me acuerdo qué estaba diciendo. Hablábamos de la política y de los políticos respecto de la situación actual de la política. Yo digo, no soy una militante en el sentido de decir estoy en tal lugar, estoy en tal otro. No, yo quiero conversar con todos y quiero que exijo la unidad. Exijo la unidad porque estamos en un grave peligro. Estamos en un mundo y en un país con un presidente que hizo mucho daño en un año de gobierno y va a hacer mucho más daño todavía. Y también creo que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. También creo que hay que tener mucha reflexión sobre qué pasa en los medios, sobre todo en la televisión. Me parece que hemos perdido una lengua, hemos perdido la forma de pensar, hemos perdido la forma de reflexionar como condición de decir una noticia. No tenemos que resolverla con el Zócalo, ¿eh? No, eso es una síntesis que nadie pide. Si yo voy a la televisión, yo no pido que me pongan una síntesis. No, ¿por qué me van a poner una síntesis si yo no quiero una síntesis? Al contrario, quiero hablar para pensar. La famosa discusión que no se lleva a cabo, ¿no? Exactamente. Es así. Entonces repetimos fórmulas, claro. Las redes profundizan esa necesidad del axioma, de la fórmula, de que todo se explica, ¿no? O noticias falsas, en fin. Bueno, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado. Entonces, y para eso hay que sentarse a una mesa y debatir, tener un gran debate, una gran presencia de voluntad de unidad, y así creo que podamos hacer algo. Sin debate. Así creo yo, claro. Pero eso no quiere decir que sea... No, bueno, pero es muy válida tu opinión. El pensamiento de todo, yo digo, ante el horror, ¿por qué hoy conmemoramos esto?
¿Por qué? Porque fue el horror. Yo siento que hoy es el horror. Y que no solo Argentina, que el mundo es el horror. Uno de los serios problemas de este presidente que tenemos hoy y su equipo, Dios mío, y el mundo, es que el mundo se ha transformado en algo cruel y virtual. Tengamos mucho cuidado con la tecnología. Cuando hay un exceso de tecnología, como en el caso de que ya el dinero, como las criptomonedas, digamos, circula virtualmente, que es el gran poder del mundo, bueno, entonces desaparece ¿qué? Desaparecen los cuerpos. Claro. No hay cuerpos. Milei no está pensando en los cuerpos hambriados. Milei no está pensando en los cuerpos de los despedidos o de cómo van a vivir. Milei no está pensando en los remedios de los jubilados. Milei no está pensando en el hospital que no tiene insumos. Porque no hay cuerpos para él. Hay un teléfono, plataformas y negocios. Eso es lo que hay. Ese es un país. Y ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vos lo dijiste anteriormente, la batalla cultural, ¿no? La que ellos están poniendo... La batalla cultural yo estoy dispuesta a verla, pero la batalla cultural es siempre batalla política. Sí, claro. Es siempre batalla política. Sin duda. Y en esa batalla es necesario el cuerpo, que es exactamente, los cuerpos en la calle. Los cuerpos necesariamente en la calle, como seguramente vamos a marchar hoy, como ha sido cada 24 de marzo, como lo hacemos cada 24 de marzo, pero vuelvo a la música y vuelvo también a fechas en las que vos hablabas de tu militancia y de tu militancia en la cultura, y yo recuerdo actos en donde en las convocatorias a movilizaciones, te he visto en el escenario junto a Teresa, junto a Juan Falú, con grandes compañeros militantes también de esa idea de la cultura, y de llevar la cultura, y de llevar esa discusión política y de llevar esa idea de la revolución desde lo cultural, desde el escenario. Y ha sido una de las voces que ha estado siempre. Que no necesariamente tiene que ser literal. Claro, claro. No necesariamente, yo no quiero abandonar la alta poesía. Claro. Que no se expresa literalmente, como hacíamos en los 70, a veces cantábamos canciones que eran muy literales, digamos. Yo no creo que haya que abandonarlas. Porque no podemos abandonar autores como el uruguayo Daniel Biglietti. Claro. O no podemos abandonar autores como el otro uruguayo Citarrosa. Para poner ejemplo de dos uruguayos que están festejando el triunfo del Frente Amplio. No, yo no digo abandonar, yo sigo cantando Palabras para Julia, sigo cantando cosas que la gente me pide. Y yo, por supuesto, ¿por qué no debe hacer? Pero también hay grandes textos poéticos en la música, que no son literales, pero que abren una dimensión, el corazón del oyente, enorme, y una sensibilidad enorme. Y nosotros eso no podemos perderlo. Nosotros yo me subo a un escenario para pensar la patria. Lo diga en forma literal o no. Prefiero no, porque tengo demasiados poetas encima, este país tiene demasiados poetas encima para que la patria esté, pero no se diga literalmente lo que, muchachos, hagamos la revolución, no digo que no haya que hacerla, al contrario, creo que hay que hacerla, pero me gusta más la metáfora, me gusta mucha poesía. Y qué grandes poetas que tenemos acá, grandes ¿no? Poetas. Grandes poetas. Juan L. Ortiz en Entre Ríos, Manuel Castilla en el noroeste,
Después hay que bancarse estupideces muchas, ¿viste? No se puede tomar en serio a este señor Pichetto. De verdad. No, claro, ni hablar. No se lo puede ni tomar hablar, en serio. Ni hablar. Es un miserable, sí, es un estúpido, habla mal. El Congreso en general habla mal. Sí. Ahí se nota también en los discursos, en algunos discursos, que son penosos. Sí, claro. Sí, que son penosos, con una lengua pobre. Cuando hay una lengua pobre, hay un pensamiento empobrecido. Eso es lo que hay. Y eso es muy grave. Eso sí que es grave. Sí. Eso es muy cierto. Por eso la batalla cultural se está dando y la vamos a seguir peleando por donde sea. Hay que seguir peleándola y hay que seguir peleándola en términos, como lo decís, metafóricos, en términos concretos, contundentes, lineales. Hay que seguir con esa batalla cultural y vos estabas mencionando que estás a nada de cumplir 77. Sí. Y yo te veo y sos una piba, esa piba que yo escuchaba también y que cantaba. Ojalá lo fuera. Y que tiene, digo, dentro de lo que vemos a veces y que tal vez en muchos casos hasta podemos criticarle a la juventud que no tiene la misma garra. Yo creo que los pibes tienen, las pibas tienen esa enorme garra que hace falta, pero que también en esa enorme garra que hace falta, personas y personalidades como la de Liliana Herrero, con esto que estás contando, con esto de decir, no, bueno, frente a estas situaciones que me tocó vivir, que la pasé medio como el traste y demás, vamos, y aposté de nuevo, y otro disco, y otra vez la música, y otra vez eso que te salva indefectiblemente, que creo que se llama arte. Sí, otra vez la música. Otra vez la música, de manera que lo primero que hay que hacer, porque esa es mi idea del arte también, una cosa es la cultura, ¿no? Y otra cosa el arte, que tiene una especificidad. Exacto. Tiene especificidad. Horacio decía una frase muy linda sobre la cultura. La cultura es la estructura secreta de todo lo que hace un pueblo, incluso su economía. El arte tiene diversas especificidades según la rama. Claro, la disciplina que utilices, sí. Qué rama artística sea, el teatro, la danza, o la pintura, la música, bueno. Yo estoy haciendo un disco y para hacer un disco hay que armar una comunidad. Yo nunca pensé la música como el lugar de la estrella. No me gusta eso. No me gusta. Yo entonces elijo las personas con las que quiero trabajar y no acepto una pregunta que me hicieron el otro día, un periodista, por ejemplo. ¿Quién hace los arreglos? Y a mí me enoja esa pregunta. Si armamos una comunidad, ¿quién hace los arreglos? Todos. Claro. Bueno, entonces tenemos que pensar las cosas mejor, muchachos. Dejémonos de joder. Tenemos que pensar las cosas, hay que armar colectivos. Hay que armar comunidad para la política, para la batalla cultural, para el arte. Yo no tengo la idea jerárquica del mercado. No me gusta esa idea. No la quiero para mí. Es una batalla difícil. En estos días, más todavía, porque por esto que estabas mencionando, digo, donde el individualismo se hace cada vez más más carne en el mensaje político que nos circunda todos los días, y esa parte, tratar de correrla hacia un costado, de poder generar comunidad, se hace bastante difícil. Para mí es un imperativo. Claro, digo, no en para mí es un imperativo. Ámbitos, claro. Nunca fui de otra manera. Claro. Nunca fui de otra manera. Y nunca... Hay dos cosas fundamentales. Si vos estás en un escenario, yo armo como en herradura, ¿no? La herradura significa que estamos en semicírculo. Entonces la gente nos ve a todos y yo no estoy adelante como la cantora, y entonces los músicos son los acompañantes. ¿Qué acompañantes, loco? Estamos hablando de una tarea que estamos haciendo todos juntos. Claro. No es así.
No es así. Y la otra es el hecho de que esa jerarquía es una imposición del mercado, no es una imposición del arte. No es una imposición. El arte no te impone nada. Y además hasta podríamos decir, no sirve para nada, podríamos decir. Pero no quiero, ¿por qué las reglas las tiene que fijar el arte, digamos? Entonces, cuando un periodista me pregunta quién hace los arreglos, a mí me incomoda y me enoja. En general, como soy chinchuda, me voy. Pero está bueno tener eso, ¿no? A mí me parece maravilloso esta idea de la comunidad, de lo que es. Estoy cansada ya, ¿viste? No jodamos, si no hay comunidad no hay nada. ¿Viste? Yo este disco, creo, tal vez después cambie de idea. Cuando lo empiece a grabar, le voy a poner fuera de lugar. Ajá. Fuera de lugar. Bien. Fuera de lugar, ¿qué quiere decir? ¿Mi retiro? ¿Deserto? No. No, claro. No. Quiere decir, el mundo, como está, expulsa. Y yo, este mundo, no lo quiero para mí. Las dos cosas. Claro. Bien. Está muy bien. Ni para mis nietos. Que está muy bien. Está muy bien. Bien, me gustó. Yo, si te parece, Paula, me gustaría cerrar esta nota agradeciéndote, obviamente, gracias por estar acá en la radio pública de la universidad, sí. Con una reflexión de este día 24 de marzo, me parece que sería, sobre todo para quien nos escucha, para saber concretamente hacia dónde vamos. No hay país sin memoria. No hay país sin memoria. El 24 de marzo de 76 fue una masacre. Empezó una masacre. Una de las tantas masacres que ha habido en este país. Pero esta fue muy dura, porque yo tampoco me olvido de los fusilados en la Patagonia, digamos, ¿cierto? Como diría Bayer y escribió tanto Osvaldo Bayer. Entonces, esa memoria debe sostenerse. ¿Pero qué quiere decir sostener una memoria? Quiere decir actuar de tal modo que eso nunca más vuelve a suceder. Nunca más vuelve a suceder. Para eso hay que actuar. Para eso hay que actuar con coherencia, con valentía y con honestidad. Eso es lo que yo creo. Creo que en eso consiste la memoria. Y fundar comunidad. Eso. Armar comunidades. Y rescato, para finalizar, algo que hablábamos en el inicio de la charla, que me pareció también, me emocionó hasta las lágrimas, que vos mencionabas justamente uno de los temas de Fito. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Dice Fito, hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra patria, de cambiarla por cambiar, no más. Sí. Y me quedo en esto que acabas de decir, con esas palabras que resumen de alguna manera lo que vos mencionabas antes, a veces no necesariamente literal y a veces muy metafórico, de tratar de cambiar desde el escenario, desde ese lugar de artista, esta realidad que nos atraviesa a todos y a todas todo el tiempo, todo el día, pero que tenemos en el arte y en artistas de la talla de Liliana Herrero una tabla de salvación. Gracias, Liliana, por haber venido. Un placer maravilloso. Un placer enorme. Gracias a los dos, por favor. Muchas gracias. Y a los técnicos, acá a los muchachos que están filmando. A los compañeros, muchas gracias. Te queremos mucho, Lili. Gracias. Te queremos mucho. Y gracias a la Universidad de Avellaneda. La verdad.